Intentó seducir a mi marido, él la rechazó, así que lo denunció a Recursos Humanos. Ahora mira cómo destruye la vida de su propio marido. Todo comenzó un lunes de octubre que parecía completamente normal, de esos días en los que uno cree que la vida tiene un rumbo fijo y tranquilo. Mateo, mi esposo, llevaba ya 4 años desempeñándose como gerente de operaciones en una de las firmas de consultoría financiera más importantes de la ciudad. Jamás ha sido de esos hombres que van pavoneándose por los pasillos presumiendo de su apariencia. Al contrario, es un hombre de perfil bajo, ordenado, sumamente educado y enfocado por completo en su trabajo y en nuestra casa. Pero la presencia y la planta simplemente no se pueden ocultar. Alto, de facciones marcadas, una postura impecable y una elegancia natural que inevitablemente llamaba la atención de cualquiera en cuanto cruzaba las puertas de cristal de la empresa. Yo lo sabía perfectamente, claro que sí, pero en nuestros 12 años de casados jamás habíamos tenido ni la sombra de un problema por celos. Hasta que contrataron a Valeria. Valeria ingresó como nueva coordinadora de proyectos corporativos, y desde su primera semana, el comportamiento de esa mujer hacia Mateo traspasó por completo cualquier límite profesional tolerable. Al principio eran sutilezas calculadas, de esas que fingen inocencia, comentarios innecesariamente cercanos junto a la máquina de café, risas exageradamente altas cada vez que él pasaba por su cubículo y supuestas dudas técnicas que, de manera muy conveniente, solo podían resolverse enviándole mensajes directos a su teléfono personal a altas horas de la noche. Mateo, fiel a sus principios y profundamente enamorado de nuestro matrimonio, puso vallas de contención desde el primer minuto. Le respondía con estricta neutralidad, evitaba a toda costa quedarse a solas con ella en las salas de juntas y, por si fuera poco, dejó constancia de cada interacción por escrito en el correo de la empresa, recordándole amablemente los canales formales y manteniendo siempre un trato completamente glacial. Grave, gravísimo error de cálculo. Para una narcisista patológica, la indiferencia de un hombre al que todos los demás buscaban impresionar no era una señal de respeto, era una ofensa directa a su gigantesco ego que no podía dejar pasar. El giro oscuro ocurrió exactamente un mes después. Valeria pasó de la insistencia sutil al hostigamiento pasivo-agresivo, y cuando se dio cuenta de que Mateo la ignoraba de forma absoluta enfrente del resto del equipo, algo se quebró en su cabeza. Si ese hombre no iba a ser de ella, entonces no iba a ser de nadie. Eran las 7:30 de la noche de un jueves lluvioso cuando Mateo abrió la puerta de casa. No traía el maletín corporativo de costumbre, únicamente un sobremanila oficial con el logotipo de la compañía. Tenía el rostro completamente desencajado, los labios exangües y las manos le temblaban tanto que las llaves se le cayeron al suelo con un eco seco que todavía resuena en mi cabeza. Me suspendieron, amor, me dijo con un hilo de voz que apenas logré descifrar mientras se dejaba caer en la entrada. Recursos Humanos me acaba de entregar esto al salir de la oficina. Abrí el sobre con los dedos fríos. Las líneas impresas me golpearon como un puñetazo directo al pecho. Notificación formal de suspensión preventiva con goce de sueldo condicionado, derivada de una investigación interna por presunto acoso y hostigamiento laboral. La firmaba el departamento legal. Y la denunciante directa era Valeria. En su escrito, plagado de adjetivos victimistas, aseguraba que Mateo la acechaba en los pasillos, que le realizaba insinuaciones de índole sexual de manera sistemática y que temía por su integridad física dentro de las instalaciones corporativas. El suelo pareció abrirse bajo mis pies por un segundo. ¿Mi esposo? El hombre que cada tarde llegaba a casa contando los minutos para cenar conmigo, acusado formalmente de ser un depredador en su propio lugar de trabajo. Los siguientes 4 días se convirtieron en un infierno absoluto en nuestra casa. Mateo estaba confinado en el estudio, devorado por una crisis de ansiedad severa, sin querer probar bocado, viendo como una carrera impecable construida durante más de una década se desmoronaba en cuestión de horas por capricho de una mentirosa. La empresa, en un acto de cobardía corporativa típica, prefirió aplicar la política institucional de suspender primero, investigar después y evitar demandas mediáticas a toda costa. El licenciado Vargas, director de Recursos Humanos, se negó rotundamente a recibir las llamadas de Mateo o a revisar las carpetas donde mi esposo llevaba las capturas y los registros que probaban que, en las fechas y horas exactas de los supuestos incidentes, él se encontraba reunido de manera virtual con la gerencia regional o de viaje corporativo fuera de la ciudad. Mientras tanto, a Valeria se le veía caminar por los pasillos del corporativo con una postura afectada, luciendo una vulnerabilidad fingida que despertaba la lástima de los incautos que creían ciegamente en su papel de víctima indefensa. Ese domingo por la noche, mientras Mateo dormía profundamente agotado al fin gracias a un sedante leve, me senté en la mesa de la cocina con la laptop abierta, la luz tenue y una taza de café frío. Miré el expediente de suspensión y juré en silencio que no iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que un comité de burócratas cobardes destruyera nuestra vida. Si querían jugar sucio en el terreno corporativo y legal, iban a conocer el verdadero significado de una demolición sistemática. A la mañana siguiente puse en marcha mi propia investigación. Sabía perfectamente que una mentira tan fría, calculada y estructurada no surgía de la nada. Alguien con ese nivel de sangre fría tenía que haber dejado un rastro inevitable en su pasado laboral. Me pasé días enteros y noches sin dormir rebuscando en registros públicos de comercio, foros especializados de exempleados, perfiles de redes sociales y tirando de los hilos de contactos que conservaba de mis años trabajando como asesora legal externa para corporativos.
Contacté de forma completamente anónima a antiguos compañeros de universidad de Valeria. Llamé a mandos medios de sus 2 empleos anteriores y me armé de una paciencia de hierro para rastrear cada migaja de su historial. El esfuerzo titánico dio frutos al 12º día. Conseguí dar con el eslabón perdido, una copia fotostática de una demanda interna y testimonios jurados de una empresa de tecnología donde Valeria había trabajado 3 años atrás. Había ejecutado exactamente el mismo modus operandi, intentar seducir a un supervisor casado, ser rechazada de manera categórica, y posteriormente interponer una denuncia falsa por acoso laboral para vengarse. Presionar por una indemnización millonaria por silencio o lograr que despidieran al hombre para ocupar su puesto. Tenía correos electrónicos rescatados de servidores antiguos. Capturas de pantalla de sus propias confesiones en chats privados donde alardeaba abiertamente de manipular a los jefes usando el protocolo de género. Y la declaración firmada de un ex colega que casi pierde su hogar y su licencia profesional por culpa de sus mismas mentiras. Pero mi investigación no se detuvo ahí. Profundizando en sus finanzas personales, descubrí que Valeria arrastraba deudas descomunales con entidades bancarias y prestamistas particulares. Y que había estado intentando extorsionar a la gerencia general de la empresa actual mediante un acuerdo de salida encubierto bajo la amenaza de escalar su denuncia a los medios de comunicación si no le otorgaban de inmediato la gerencia de operaciones que ocupaba Mateo. La acusación contra mi esposo no respondía únicamente a un despecho pasional. Era una operación financiera y laboral perfectamente orquestada para sacarlo del camino y apropiarse de su plaza y su sueldo. Con todo el dossier impreso, organizado de forma cronológica, debidamente foliado y validado jurídicamente, llegó el momento de la verdad. Eran las 10 de la mañana de un martes, exactamente 3 semanas después de la injusta suspensión de Mateo. Me presenté en el corporativo. No fui sola, me acompañaba el licenciado Cárdenas, uno de los abogados penalistas y especialistas en derecho laboral más implacables y respetados del Estado. Los guardias de seguridad de la entrada intentaron cortarnos el paso de inmediato, pero el licenciado Cárdenas sacó de su portafolios una notificación formal de presentación legal por daños y perjuicios que los dejó helados en el sitio. Subimos sin detenernos al piso gerencial. Abrí la puerta de la oficina de recursos humanos con un empujón firme, sin tocar. El licenciado Vargas estaba sentado tras su escritorio, y casualmente, Valeria se encontraba ahí de pie, revisando unos expedientes con una sonrisa de suficiencia que se congeló de golpe al vernos cruzar el umbral. Disculpen, este es un recinto privado, ustedes no pueden, empezó a balbucear Vargas, poniéndose de pie con evidente nerviosismo al notar la presencia de mi abogado. Lo sé perfectamente, licenciado Vargas, lo interrumpí con un tono de voz gélido, pausado y cortante que hizo que el aire de la habitación pareciera congelarse. Y precisamente por eso estamos aquí, para evitarle al corporativo entero tener que responder ante los tribunales por una demanda multimillonaria por complicidad en difamación calumniada, daño moral agravado, falsedad de declaración ante autoridad interna y encubrimiento de extorsión laboral. Valeria palideció de manera drástica. Dio un paso atrás, intentando buscar una salida, pero el licenciado Cárdenas se colocó estratégicamente bloqueando el acceso a la puerta. ¿De qué están hablando? Esto es un procedimiento interno de la compañía, intentó defenderse ella con la voz temblorosa, perdiendo por completo la compostura y el aplomo fingido. Arrojé pesadamente la carpeta de evidencia sobre el escritorio de madera de Vargas. Los documentos se abrieron ligeramente, exponiendo membretes legales, sellos de notaría y las copias irrefutables de su pasado. Hablo de que su querellante estrella es una acosadora serial, una estafadora y una extorsionadora profesional, le dije a Vargas, clavando mis ojos fijos en los suyos sin parpadear. Aquí tiene las pruebas fehacientes de cómo fabricó exactamente la misma acusación falsa en su empleo anterior. Aquí están los chats donde admite que utiliza los protocolos de acoso para chantajear corporaciones. Y aquí, licenciado, tiene copias certificadas de los correos donde se demuestra que mi esposo jamás le dio pie a ninguna conducta inapropiada, y que su único objetivo era vacar su puesto para saldar sus deudas personales. Vargas comenzó a sudar frío profusamente. Sus manos temblaban mientras hojeaba las páginas del expediente como si tuviera entre las manos una bomba a punto de estallar. Sabía perfectamente que si ese dossier salía a la luz pública o se filtraba a la prensa local, la negligencia de su departamento al suspender a Mateo sin contrastar las pruebas le costaría inmediatamente el puesto a él y una crisis reputacional catastrófica a la empresa. Señora, por favor, cálmese. Podemos llegar a un entendimiento confidencial, un acuerdo interno entre las partes, suplicó Vargas, tragando saliva con desesperación, con la frente perlada de sudor. El único acuerdo que va a existir se va a firmar en mis términos y en este preciso instante, le respondí sin vacilar un solo segundo, manteniendo una compostura implacable. Tiene exactamente 1 hora para redactar un comunicado oficial dirigido al directorio, a la junta directiva y a toda la plantilla de empleados, donde limpien de forma categórica y pública el nombre de mi esposo. Reconozcan el grave error administrativo de la investigación y lo restituyan en su cargo con una disculpa formal por escrito. Si a las 12 del mediodía ese correo no ha sido enviado, mi abogado presentará esta carpeta completa ante los juzgados penales y los medios de comunicación masiva. Valeria soltó un grito ahogado de rabia e impotencia, intentando romper a llorar de forma teatral para apelar a la lástima de Vargas, pero la mirada del director de recursos humanos ya no reflejaba compasión, sino puro terror por su propio pellejo. Tú no puedes hacer esto. Él me humilló, él me rechazó. Se supone que debían creerme a mí.
Gritó desesperada, perdiendo totalmente los estribos y golpeando el escritorio con las manos. Y ahora vas a pagar el precio exacto por jugar con fuego y destruir vidas ajenas por capricho, le dije mirándola fijamente a los ojos con desprecio absoluto. Recoge tus cosas inmediatamente. Estás despedida con causa justificada por falsedad, hostigamiento y fraude laboral corporativo. Y te sugiero que te prepares, porque con las demandas que vienen en camino, ninguna empresa seria de este país te va a volver a dar empleo jamás. Salí de esa oficina con la cabeza alta, sintiendo el peso de la justicia cumplida. A las 11:45 de la mañana, el correo electrónico oficial llegó a la bandeja de entrada de Mateo y de toda la compañía. Su nombre quedó totalmente limpio, y a Valeria la escoltaron fuera del edificio con una caja de cartón conteniendo sus pertenencias personales antes del mediodía. Esa noche, cuando Mateo llegó a casa, leyó el comunicado oficial en silencio, me abrazó con una fuerza desesperada y rompió a llorar en mi hombro, liberando al fin semanas de angustia contenida. Yo lo acaricié con calma, sabiendo que el mundo puede ser un lugar cruel y lleno de trampas invisibles, pero reafirmando lo que siempre juré, con mi familia nadie se vuelve a meter jamás.